En defensa del acusado Jean-François Saint-Laurent, tiene la defensa su letrado, señor Melero Barberá. Con la venia, señoría. Gracias. Y voy a ser lo más conciso posible, porque en realidad todas las ideas que quiero transmitir a la sala están ya expuestas en mi escrito de calificación y también en lo que fue mi escrito de reforma contra el auto de procesamiento. Y hay documentación que en general ha sido traducida y que la hemos acompañado también con el escrito de calificación. Ahí encontrarán todo lo que es nuestra posición, y también el día, creo que fue el 16 de septiembre, acompañamos una documentación que era la declaración jurada de Sylvie Gagnon, que es una notaria de Canadá, en donde hemos intentado también transmitir a la sala lo que han sido las investigaciones en Canadá hechas sobre las actividades de mi cliente. El informe consta de 3 apartados o 3 bloques, como prefieran. Unas son sobre consideraciones generales, en donde muy brevemente resumo lo que ya ha salido durante todo el procedimiento sobre las cuestiones legales. La otra es la denuncia por la indefensión que entendemos, a juicio de esta parte, se ha producido en esta causa por no haberse respetado el principio de igualdad de armas procesales, y que entendemos que se ha producido sobre todo en 2 puntos, que es la prueba pericial caligráfica, que siempre el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la misma, y el último apartado es una somera análisis de la conducta de mi defendido. Digo que es somero porque en muchas cuestiones parece como paralela a lo que ya ha dicho mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra respecto al acusado Renard. Y así es, salvo quizá para precisar algunos puntos que de todos modos nos hemos de referir. En primer lugar, destacamos el tema del error invencible. Toda la actividad del señor Saint-Laurent, toda, ha sido efectuada o ha sido realizada en Canadá, muy lejos de aquí, muy lejos también de nuestro derecho. En la época que se desarrollaron los hechos por los que viene acusado, no conocía España ni Gibraltar, y solo ocasionalmente había visitado Suiza, país a donde se trasladó en 2008. Allí trasladó su domicilio, y en 2009 trabajaba en una entidad que era concurrente, o era competencia de INSAT. No tenía función más que INSAT le encargaba realizar su trabajo como trustee en Canadá, pero él no tenía participación de INSAT, no tenía acciones, no tenía nada. Lo que ocurre es que en 2010, y aquí sí señalo bien la fecha, porque durante su interrogatorio había problemas de traducción entre 2006 y 2010, que luego, avanzado el interrogatorio, ya se aclaran, pero hasta 2010 no cobró INSAT. Cuando compró INSAT era una cáscara, era una sociedad vacía, porque INSAT, los 2 principales accionistas, que eran Ullman, el abogado Ullman, y el aquí acusado también Jean Renard, se repartieron toda la clientela que había. Mi cliente solamente compró lo que eran los muebles y el nombre de la sociedad. Esto fue en 2010, no antes, como siempre se ha pretendido un poco, para introducir una penumbra hacia que se confundiera que pudiera haber algún beneficio ilícito por parte de mi cliente.
cliente también ha declarado, y se ha dicho así, que solamente conoce al acusado Sánchez y que no conoce a ninguno de los otros acusados. Tampoco conocía a los acusados del Fórum Filatélico, ni ningún español. No tenía contactos en España, aunque es cierto que en alguno de los mails puso los españoles, porque claro, si se trataba de hacer fiducia o de aperturar alguna cuenta a nombre de los españoles, pues pondría a los españoles. Esto era en la relación entre él y el señor Ullmann o el señor Renard. Jean-François Saint-Laurent insiste en que el señor Ullmann era también uno de los que le encargaban el trabajo, y el señor Ullmann le llevaba todas las cuentas anuales que tenía que presentar de una serie de sociedades, como luego hablaremos. Aunque contra el blanqueo de capitales se está uniformando a nivel universal, este es el deseo, lo cierto es que todo lo que son los actos neutros dependen y se localizan en cada país según reglamentaciones diferentes. Jean-François Saint-Laurent ha dicho que siempre actuó como fondé de pouvoir, que aquí se ha traducido como simple apoderado, como un apoderado para aperturar y para inscribir una sociedad fiduciaria, que consistiría en que él era, hasta que la sociedad, él era el interlocutor, el gestor, el administrador formal con las administraciones locales en donde se había registrado la sociedad. Era el que hacía de intermediario. Él recibía pues cualquier comunicación y estaba obligado a comunicarla al que le había encargado esta apertura de la sociedad, pero no tenía otro papel. Y estos son los actos que en principio son neutros tanto aquí como en Quebec. Además, no voy a extenderme sobre estos pormenores porque me parece que durante todo el interrogatorio, que fue muy extensivo, el señor Saint-Laurent dio todas las explicaciones posibles y contestó a las preguntas en un momento determinado, cuando lo que extrañaba era la incorporación o constitución de una sociedad a título fiduciario. Se habló de la legislación que concretamente me lo ha comunicado, y me parece que de todos modos también está en el vídeo de la sesión que le correspondía, sobre los artículos 2130 a 2181 del Código Civil de Quebec, porque además allí hay varias jurisdicciones y varias legislaciones, que es la que permite fiduciariamente transmitir una propiedad que todavía no se ha adquirido. Yo lo que he entendido de eso, y soy bastante ajeno a algo que no sea el derecho penal, algo de derecho que no sea el derecho penal, yo lo que he entendido de eso es que se trata de una especie de corredor, como cuando se transmite una propiedad inmobiliaria, que por un tiempo provisionalmente no se hacen ya los actos preparatorios para la transmisión de todo, pero realmente la transmisión se puede realizar antes de que se haya adquirido el título de propiedad por parte del primer propietario. Todo eso mi cliente lo expuso allí donde tenía que exponerlo, que es delante de la Cour Federal, y lo hace tras haberse impuesto una serie de multas a instancias de las autoridades aquí fiscales de España. A instancias digo porque lo que hacen lógicamente pues lo comunican a Canadá y quieren saber cuáles son efectivamente las actividades que realizó el señor
Saint Laurent en Canadá y a todo aquello que pueda indicar la aplicación de la represión penal si también contravenía el Código Penal de Canadá. Y allí se hacen una serie de actuaciones. Todas esas actuaciones acaban en España en España se comunican a España y al juzgado instructor luego lo encontraré quizá con más precisión, pero hacia 2005. ¿Y qué dice Canadá? Dice, no hemos encontrado nada contra el señor Saint Laurent. ¿Qué hace a continuación el juez instructor? Imputa al señor Saint Laurent. Esto se encuentra en toda la documentación relativa a Canadá, en Canafé, en la pieza documental de Canafé. Hay un momento que le dicen al señor Sargazón, que entonces instruía la causa, dice, nosotros no hemos encontrado nada contra el señor Saint Laurent. Y a continuación, con una lógica que puedo entender, porque se puede decir, bueno, esto lo hemos decidido nosotros, los españoles, porque aquí el delito antecedente se cometió aquí y tenemos que ver si hay algún tipo de enlace para poder juzgar todas las actividades del extranjero de acuerdo con la legislación que tenemos aquí, que es la del artículo 302 en su apartado cuarto. Bueno, es así, pero no se le llama al señor Saint Laurent hasta 2011. O sea que pasan todo este tiempo sin que ni siquiera él pueda personarse en la causa. Y se le llama porque, entre otras cosas, pues para responder a una serie de cuestiones. Las principales cuestiones sobre el asunto de Canadá que se refiere al Parco Marítimo Anara es sobre la transmisión de unas acciones de Firepower Canadá a Tumar Investments. Esa transmisión de acciones, ya hemos dicho que según los artículos del Código Civil de Quebec estaba dentro de la ley. Por eso hemos empezado hablando de la invencibilidad del error, porque nuestro cliente no tenía ninguna manera de saber cómo se regulan todas estas transacciones aquí en España, ni tenía la obligación de hacerlo porque él estaba en su territorio, que era Canadá. Interesa destacar esto porque la aplicación del atenuante de las diligencias indebidas, en su caso, ha de ser estimada como muy cualificada. Vuelvo a decir que no es llamado a ese proceso hasta mayo de 2011. Y que mi cliente creía que ya había salido del laberinto judicial que había tenido en Canadá. Todavía no había los acuerdos transaccionales, que se hicieron más tarde, pero ya había declarado, ya había aportado toda la documentación que se quería, etcétera. Interesa esa defensa señalar la falta de proporcionalidad en la pena que ha sostenido todavía en sus conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal. También 150 millones de euros. 150 millones de euros que ni los más estrictos colaboradores y cercanos colaboradores del señor, el gran ausente presente en esa causa, el señor Yorta, ni siquiera ellos tienen esa enorme cantidad de multa que el Ministerio Fiscal ha introducido también ha elevado a definitivas en su petición. No hay ninguna relación ni ninguna prueba
que indique que el señor Saint Laurent conocía a el señor Llorca. No la hay porque además ni siquiera ha estado en Gibraltar, en las reuniones de Gibraltar, lo han dicho también los acusados aquí presentes cuando se vieron en Gibraltar, ni siquiera tampoco en Ginebra, se ha dicho, y además no estaba con el señor Amán, no conocía al señor Amán, lo conocía porque, y eso está también en la documentación que nosotros encontramos, que hemos aportado, lo conocía porque hay un momento de nombre, porque hay un momento en que dice, bueno, el responsable de todas estas sociedades le dice, el señor Jean Renard es el señor Amán, y lo tiene que saber y lo tiene que hacer para cumplir con los trámites de Canadá respecto a las sociedades que se aperturan en Canadá. De momento no cito, pero realmente ha extrañado mucho a esta defensa ese hecho, el que ni siquiera aquellos acusados que han sido exculpados han indicado, y que estaban cercanos en el trato diario en el trato diario con Carlos Llorca, nos mencionan a mi cliente. Sí menciona a mi cliente Lucía Valcarce y García Gómez, pero los menciona y dice que nunca lo han visto, que no lo vieron ni habían comunicado con él. Lucía Valcarce dice que había recibido los estados contables de gestión Pilmington, pero Lucía Valcarce me parece que acaba su colaboración con Llorca en 2005 y Pilmington había empezado en 2004 y la responsabilidad de mi cliente en Pilmington es simplemente haber aportado como apoderado y haber reactivado una sociedad que era de otros, que era del despacho Insart. Entonces, lo único que puede decir esa testigo, que por otra parte tenía interés en esa causa para ser exculpada, porque al principio había sido imputada, pues es de decir que lo conocía, pero no dice que lo conociera personalmente. Dice simplemente que le sonaba el nombre y que había aportado quien, Llorca quizá, que había falsificado la firma, ahora entraremos en el tema, de mi cliente, pero no hay ninguna constancia de que esto fuera real. Hay también otra cuestión que ha salido mucho aquí, que es el hecho de que Insat hubiera sido, o Ullman hubiera sido citado en el caso de Veranello por el fiscal, por el juez Fournier. Es cierto que en aquel momento el señor Ullman dice que mi cliente conocía a señor Amán, pero se ha aportado aquí, nosotros lo tenemos también un escrito en donde tanto él como el señor Sánchez como el señor Jean Renard explican exactamente en qué conocían a mi cliente, y el señor Ullman manifiesta claramente que fue una equivocación y que él creía en aquella época, pero que realmente no lo conocía, porque él creía, lo dice en el escrito que nosotros hemos aportado, cuya traducción también se encuentra con el escrito de conclusiones. No hay ninguna cantidad por responsabilidad civil. El Ministerio Fiscal no ha encontrado ninguna cantidad que se le pueda haber acreditado contra el señor Jean-François Saint Laurent por los hechos relacionados con la actividad ilícita que hubiera podido tener el Fórum Filatélico.
nosotros nos molestó, reprochamos al Ministerio Fiscal, que por otra parte tiene un trato exquisito, o ha tenido un trato exquisito con todos los procesados, entendemos nosotros, pero nos molestó el tipo de insinuaciones en su informe que no venían a cuento y que a mí me ha puesto como motor para decir, para hablar un poco de la igualdad de armas procesales. Cuando el informe del Ministerio Fiscal se habla de que mi cliente había insinuado o había querido despistar al juzgado sobre sus firmas y el número del pasaporte. Mire, el día que fue a declarar mi cliente como imputado en Suiza y en la presencia del Ministerio Fiscal, yo no estaba. Estaba el anterior compañero pero allí mi cliente, en el momento de la declaración, dijo, no, es que no es ni siquiera mi número. Luego comprobó que sí, que no se equivocaba, que aquel número lo había tenido anteriormente. Y lo pusimos inmediatamente de manifiesto al Ministerio Fiscal. Al Ministerio Fiscal y a la instrucción, claro. En el escrito explicamos perfectamente y solicitamos una comisión rogatoria a Canadá para que se aclare lo del pasaporte. Piénsese que la fotocopia lo pone el funcionario Coriati, coge el pasaporte y un pasaporte consta caducado y es sobre el que basa el Ministerio Fiscal todo su argumento sobre la colaboración de mi cliente con los otros procesados aquí. En este pasaporte es un tema complicado, pero en ese pasaporte nosotros lo que solicitamos es, bueno, envíen una comisión rogatoria, envíen primero una comisión rogatoria a Suiza para que nos aporte los originales de este pasaporte y además de todas las firmas que no están, que nosotros hemos dubitado, de toda la documentación en donde figura la firma de mi cliente y le atribuye el fiscal la colaboración con el resto de imputados por la apertura de las cuentas, y a partir de ahí pedimos una pericial. Ha sido tenaz la oposición del Ministerio Fiscal a que se hiciera la prueba pericial. Nosotros entendemos que la prueba pericial es la prueba más natural cuando hay unas firmas dubitadas. Y digo que ha sido tan tenaz que incluso, y vale la pena, nosotros aportamos que en las fechas que según el Ministerio Fiscal estaba mi cliente en Suiza abriendo cuentas o enseñando el pasaporte, aportamos los gastos efectuados una vez en Montreal, pero otras veces en Quebec, en donde, los gastos que por tarjeta electrónica le habían ocasionado y habían sido cargados a las cuentas de mi cliente en Canadá. Eso no fue suficiente. Entonces, después de la comisión rogatoria, nosotros pedimos en el escrito del 9 de diciembre de 2011, habíamos aportado todas esas pruebas bancarias de que se había utilizado la cuenta, la tarjeta de crédito del señor Sloran en Canadá, y al final el fiscal dice, bueno, quien nos puede aclarar todo esto es, porque es un testigo importante, será el señor Vitze.
y se realiza una comisión rogatoria para tomar declaración al señor Vitxe. Él lo pone como la persona que iba a aclarar todo sobre la cuenta, si era o no si las cuentas abiertas. Bueno, pues el señor Vitxe dice que se podían haber aplicado una copia por los mismos funcionarios, por los mismos empleados o por terceros, una copia de pasaporte. Yo creía que aquí se había acabado la cuestión de estar sustentando toda una acusación sobre una serie de documentos que resultan falsos, pero no. El Ministerio Fiscal, a continuación, cuando se recibe esto, encuentra una causa, unos hechos nuevos que le conducen a solicitar a llamar al proceso al señor Vitxe como partícipe a título lucrativo. Eso también se nos cierra, esa posibilidad de poder demostrar una cuestión como es que pueden haberlo utilizado cualquiera del banco del Credit Suisse. También se nos niega esa posibilidad porque el señor Vitxe, a continuación, es un señor que tiene interés en esta resolución del proceso, tiene un interés particular, y tanto es así que viene aquí y no declara, no contesta a ninguno de los abogados ni ninguna de las acusaciones. Entendemos que esto realmente produce un desequilibrio a quien entra, ya digo que en 2011, a quien entra por primera vez en un laberinto procesal como es esta causa. No está equilibrada el posicionamiento de las defensas o de la defensa. Pero yo creo que se puede señalar y se puede ver en el auto del 19 de enero de 2012, que por cierto hay un error en la copia, porque en la copia figura como 19 de enero de 2011, pero ahí es donde se ve cuando el Ministerio Fiscal solicita como prueba que puede suplir la pericia al señor Vitxe, la declaración del señor Vitxe, mediante una comisión rogatoria. Por lugar, frente a las no sé cuántas comisiones rogatorias que tiene y que se han practicado a instancias del Ministerio Fiscal, por no hablar de que nosotros solamente hemos pedido 2 comisiones rogatorias y se nos han negado. Yo comprendo que la comisión rogatoria a Canadá, que explicara toda la situación de todos los procesos que se han llevado allí, ha sido denegada por la Sala. Comprendo que la Sala podía entender que esta comisión rogatoria la podía contaminar de alguna manera. Lo comprendo. Pero esto es una cuestión a la que conduce cuando se está juzgando en España, cuando se está haciendo el principio de extraterritorialidad en el derecho penal. Eso nos conduce, pues bueno, todas las modificaciones que ha habido sobre la justicia universal y el descoloque que hay en el blanqueo de capitales. Pero nosotros somos ciudadanos. Luego resulta que, claro, te encuentras, y esto se ve en la documentación de Sylvie Gagnon, te encuentras con que después hay también una serie de disposiciones que dicen la colaboración, la ayuda entre los Estados, sacrosanta ayuda entre los Estados, que lleva también, y hay un principio de secreto. Bueno, el señor Saint Laurent ha caído en un laberinto procesal. El segundo, por no decir el primero, por no decir el tercero, porque podemos añadir a él el de Veranello, en donde un señor también, el señor Ullman, lo dice que puede tener alguna relación con el señor Amán,
Y luego aquí tampoco podemos desarrollar todo esto y negarlo. Lo único que podemos aportar es la declaración del señor Ullmann, que la hemos acompañado con el escrito de defensa, pero no tenemos medios para desarrollarlo. El señor Ullmann no sería un testigo propicio a nosotros, porque precisamente hay demandas del señor Saint-Laurent contra el señor Ullmann. ¿Y por qué vienen? Y aquí nos encontramos entonces con una serie de insinuaciones que no tenemos medios, porque la acusación no se basa en una prueba concluyente. Lo que hace es entrelazar. Es como entrelazar para establecer una cadena sobre suposiciones entre unos y otros. Suposiciones, pero ya digo, enséñeme, a ver, si la reunión fue en Londres, pues en Londres no estuvimos. Si la reunión fue en Suiza tampoco estuvimos. Si hay siete cuentas abiertas, que por otra parte yo considero que la apertura de cuentas no tiene per se ninguna especial consideración para averiguar si había dolo, vencible, invencible o imprudencia. Se dijo en un cierto momento, en el curso de los interrogatorios, se advirtió que se había enviado el pasaporte de mi cliente, o lo había enviado él a INSAT, una copia. ¿Quién no ha enviado una copia a un despacho para que se formule alguna petición, una copia de su carnet de identidad? Eso no se puede considerar una negligencia grave. Aquí estamos con una persona que no tiene y no se ha logrado encontrar ningún beneficio ni ningún enlace en una larga cadena que no pasa por Canadá, y no se le ha encontrado tampoco un enlace que diga, sí, ese señor conocía al señor Llorca. Hemos entrado en un laberinto donde donde el hilo de Adriana se va cortando, que es la investigación, que es la función que tiene la investigación, pero la investigación se corta en cuanto ya no interesa al investigador. No interesa, pero sí al ciudadano perdido que está allí dentro. Y nosotros por eso hemos solicitado esas comisiones, que ya sabemos que hay principios que se nos pueden negar, pero bueno, comparamos lo que se nos ha pedido, las 200 y pico que se han practicado por el Ministerio Fiscal, y nos quedamos que con las dos únicas que podíamos haber aclarado un poco nuestra defensa, no podemos. Y es más, de repente nosotros, ya sé que sobre el informe de la señora Yavar he de ir con pies de plomo. Ya lo sé, ya me he dado cuenta. La señora Yavar, cuando le preguntamos, o le preguntó la presidencia... Señor letrado, no creo que a esta presidencia se haya referido en absoluto a que ustedes no puedan hablar del informe de la señora Yavar. Y si lo entendió usted así, se confunde. Pues me he confundido, señoría. Y en su lugar voy a decir una cosa. Hay algo de la señora Yavar, del informe de la señora Yavar, que sí queremos recoger aquí, y que nos ha extrañado que el Ministerio Fiscal coja lo que le interesa, pero obvie lo otro, que es la existencia, la consideración que hace la señora Yavar sobre todos los documentos producidos por Alain Labour. Ahí resulta, nos están pidiendo aquí que si unos contratos que están firmados por unos, por otros, en donde hay equivocaciones de todo tipo, hay equivocaciones en cuanto a se habla de Montreal en lugar de Quebec. Mi cliente no ha actuado nunca, bueno, sí que ha actuado alguna vez, pero mi cliente, su despacho está en Quebec, no en Montreal. Y el despacho de Dumas también estaba en Quebec, no estaba en Montreal. Y se ha utilizado aquí como una gran prueba. Pues bueno, la señora Yavar en su informe lo dice claramente. Alain Labour no era una persona de fiar. Lo dice en la página 24
de su informe. Eso no se ha querido tomar, entendemos que un poco arbitrariamente. Nosotros la verdad es que se cortan los hilos que podrían conducir a una salida de este proceso y realmente nos consideramos todavía en el laberinto. Estamos en el laberinto y desde ahí pues hemos de defender como podemos, y tenemos que alegar a la sala, y lo voy a hacer muy brevemente, a la prueba diabólica. No se nos puede condenar nosotros probar todo eso. Y no voy a citar sentencias porque lo conocen mejor que nosotros. Entonces, si la base es simplemente que una testigo de todos los que han dicho aquí que tenía interés porque en principio había sido imputada, dice que le suena el nombre de Saint Laurent relacionándolo con Gestión Pilmington, esa es la única base que hay. En cambio, nosotros hemos aportado todo el histórico de Gestión Pilmington. Gestión Pilmington se vendió. Bueno, se vendió como una sociedad Coty también a Insight. Y mi cliente lo que hizo es simplemente de actuar como provisional, como apoderado provisional para su inscripción en el registro de Quebec. Lo mismo que hemos dicho, mientras a nosotros se nos pide los 150 millones de euros, a los cofirmantes de esta documentación que fue presentada, Pascual Oriza, por ejemplo, ni siquiera ha sido inculpado el cofirmante, el supuesto confirmante. Y después otra cuestión. Y nosotros solicitamos en nuestro escrito de calificación la declaración de una señora que no conocemos, pero es Ghislaine González, de Gibland Secretarial Service, que actuaba un poco como gestora también delante de los registros para aperturar sociedades en Gibraltar. Nosotros no teníamos ningún contacto con ella, pero nos interesaba porque hay está como más documental 7 en el escrito de defensa, hay una carta protocolizada de Ghislaine González manifestando a Barstow Internacional que se había producido un error en los registros de Gibraltar y que ese error había sido rectificado judicialmente, según el cual el único administrador de Barstow era Diamante Consultants en lugar de Gestión Pilmington. Pues bueno, nosotros no lo hemos podido aportar. Hice un escrito diciendo que renunciábamos a la defensa y a la citación de dicha señora, salvo que alguna de las partes tuviera conocimiento de cómo citarla o de quién citarla. Y nadie contestó aquí. Por lo tanto, pero sí entendemos qué pasa con el despacho Marrache, y qué pasa con el despacho con Ghislaine González, con toda esta gente y todas estas actividades. ¿Por qué no se han indagado por ahí? ¿Por qué no se ha ido también por ahí? Eran actividades que se hacían fiduciariamente, probablemente, pero que también tenían el mismo carácter de actos neutros que en sí no han sido tomados en cuenta por el Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal sí ha considerado más la conducta, o más ha hecho más ahínco en la conducta contra mi cliente. Entendemos que es porque lo ha vinculado más al despacho INSAT, pero vuelvo a decir lo mismo, porque no ha actuado contra el señor Ullman. El señor Ullman era el que había declarado en Veranello. El señor Ullman ha rectificado aquella declaración porque lo tenía que hacer, pero
la tesis formulada por las acusaciones realmente entiendo que es aquello de que, bueno, se basa en una cosa, en una conjetura, y a partir de aquella conjetura vas descendiendo y haces todo el argumento y te sale una historia. Sí, pero una cosa es la ficción y otra cosa es realmente si se trata de garantizar los derechos de los enjuiciables. Aclara también que el señor Saint Laurent no tiene ninguna relación con la existencia de INSAT Canadá, con sede en Montreal. INSAT Canadá, la primera vez que he oído hablar de INSAT Canadá fue aquí cuando lo declaró el señor Jean Renard. Y hablaba que tenía la sede en Montreal. Cuando se vuelve a insinuar sobre la engañifa que se supone en la web de la que ha hablado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, sobre la engañifa que supone la forma de una web, ya esto no era ya también base para acusar o seguir con la acusación contra el señor Saint Laurent. Es cierto que el señor Saint Laurent compró, después de trabajar un año en la competencia de INSAT, pues compró la estructura formal, en la competencia de INSAT sí, compró la estructura formal, la cáscara de esa sociedad. Esto no se entiende mucho porque, claro, en 2010, pero pensé que no fue llamado, en 2010 ya debía saber algo de aquí, pero esto pensé que fue llamado aquí a declarar la primera vez en 2011, el proceso de 2011. Ah, y otra cuestión, cuando fue a declarar prestó cuerpo de escritura. El fiscal no lo debía solicitar, pero el cuerpo de escritura del señor Saint Laurent estaba allí. Sin embargo, tampoco se ha querido hacer la pericia caligráfica sobre el mismo. En realidad, volvemos a decir, lo que no se nos ha permitido es aportar contraindicios, pero nosotros no podemos aceptar el relato tal como se construye por el Ministerio Fiscal. Nosotros debemos de aportar y nos aproximamos a poner en duda todas estas cuestiones. Estamos hablando de cuestiones que hubiera sido fácilmente solucionadas si se hubiera permitido, ya digo, la defensa la pericia caligráfica, o que en la causa esa criminal contra Mann, Blauenstein y Canonier se hubiera indagado un poco más sobre la declaración que existió del señor Ullmann. Nosotros hemos aportado su rectificación de aquella declaración, pero no hay nada más. En el caso de Dumar, en este caso, las due diligence fueron doblemente verificadas, tanto por el señor Saint Laurent como por la entidad bancaria Financière Banque Nationale de Canadá. También hemos aportado un documento sobre esto, firmado por Sylvie Gagnon, es verdad, pero no hay por qué tener dudas sobre la veracidad de una notaria de Canadá. Esta operación fue fiscalizada ya en Canadá. No se le encontró ninguna cuestión que indicara la existencia de un blanqueo de capitales. Todos los movimientos eran previamente ordenados por el despacho INSAT y cualquier efecto era comunicado por mi mandante a las autoridades canadienses, y cuanto correspondió también a las norteamericanas. Estos datos fueron comprobados por el fisco canadiense.
Hay también una consulta de Deloitte. Se hizo una consulta de Deloitte sobre esta operación, sobre la transmisión de Coinpel. En definitiva, señoría, cuando comprobamos, por ejemplo, que en el tomo 2 del informe pericial, del primer informe pericial, en la página 282, lo único que hay contra mi cliente es que se dice en una nota a pie de página 479 que hay amplia información sobre el señor Saint-Laurent facilitada por las autoridades canadienses. Se encuentra en la pieza documental de comisión rogatoria a Canadá de 6 de agosto de 2007. El señor Saint-Laurent fue denunciado por un banco canadiense por la realización de transacciones sospechosas y es objeto en ese país de investigaciones policiales como consecuencia de fraudes cometidos por sus clientes en diferentes países. Y esto luego no se nos permite comprobarlo, porque no es cierto que fuera denunciado por ningún banco canadiense. Y ya poniendo en relación lo que hay detrás de todo esto es que lo que hay en la pieza documental de Canadá es porque lo dice un inspector, el señor Fortin. Es de un inspector que al principio, y aquí le pregunté yo también a la señora Yavar, que quién había transmitido a quién, habla la señora Yavar, es ella la que introduce el tema, porque eran los dos enlaces en donde se estaba produciendo la investigación. Y la verdad es que nosotros hemos aportado una copia, la única copia que nos ha sido posible aportar, que es de muy malas condiciones, en donde el inspector dice, es que todo esto lo sé porque me lo ha dicho las autoridades españolas. Y aquí, cuando pregunté aquí, me dijo, no, todo esto lo sabemos por las autoridades canadienses. Mire, señoría, yo no sé por dónde coger una defensa cuando lo que son las autoridades me dicen esto. Y una defensa sobre actos hechos en el extranjero. Pues díganme qué enlace hay. ¿Cómo comunica este señor con alguien de los acusados con el entramado este? Realmente el Minotauro es el que sabe la arquitectura de todo el entramado, pero el Minotauro tampoco está aquí. Por todo ello, en fin, por todo ello lo que solicitamos, solicitamos una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables. Muchas gracias. A continuación, en defensa del acusado José Francisco Fernández Bragado, tiene la palabra para informe su letrado, señor Zambade Jiménez. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia. Para interesar con alcance rituario que por la sala se pronuncie una sentencia absolutoria de mi representado, el señor Fernández Bragado, que viene acusado, como la sala conoce perfectamente, de la comisión de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal. En primer lugar, me tomaré la libertad de establecer una serie de mínimos prenotandos sobre la posición de mi cliente en este procedimiento y sobre la configuración del título de imputación y, en definitiva, la referencia legal que pueda tener su actuación en los hechos respecto de las conductas incriminadas en el artículo 301 del Código Penal, tanto en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, que era la aplicable a los hechos en el momento, en tanto en cuanto era la ley vigente, en el momento en que se produjeron los hechos que son objeto de acusación, como la Ley Orgánica 5/2010, en su redacción dada el 22 de junio, que es la actualmente vigente respecto del delito de blanqueo de capitales.
En primer lugar, y sin menoscabo del aprecio al extraordinario trabajo que la acusación pública ha desarrollado a lo largo de la complejísima instrucción de este procedimiento y ahora en el orden de la vista del plenario, no podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa por lo que podemos calificar de obstinación en la acusación respecto de mi defendido. Obstinación que no se compadece con el conocimiento omnisciente que tiene el Ministerio Público de la causa y que incluso ha forzado, en el orden del mantenimiento de esa acusación, a hacer un relato incompleto de los hechos, por lo que alcanza y se refiere a la intervención y participación de mi representado en lo que son los hechos que constituyen el material de la acusación por parte del Ministerio Público. Independientemente de ese relato incompleto que hace el acusador omnisciente, que es el Ministerio Público, lo cierto es que en sede de instrucción se causaron determinados indicios que esta parte, lejos de considerar que eran indicios de criminalidad, más bien considera que eran indicios de fatalidad. Sobre los indicios de fatalidad terminaron consolidándose indicios de criminalidad. Pero nos sorprende más aún que ya en este plenario, y a la vista de la prueba practicada, o de la prueba no practicada, porque en realidad apenas existen asientos o indicios probatorios que vengan a justificar el título de imputación que el Ministerio Fiscal dirige frente a mi representado, a la vista de la declaración de mi representado, a la vista, en definitiva, de la tramitación del procedimiento, pues el Ministerio Fiscal haya convertido en juicio de criminalidad, en juicio de culpabilidad, lo que no son más que causas de fatalidad, como ahora explicaremos, y que son las que en último extremo explican el porqué de la impropia situación procesal de mi representado y de su acusación en este procedimiento. Y ello sin menoscabo de que ya lo anunciamos, el orden material de esos hechos puesto en relación con el principio de legalidad penal incurre en un manifiesto conflicto. Es decir, los hechos por los que mi defendido ha sido traído a esta causa son absolutamente inconciliables, son incompatibles, entrar en conflicto directo con lo que es la expresión típica, con lo que es el fundamento típico del artículo 301 del Código Penal y, consecuentemente, entran en conflicto con ese principio de legalidad. Las razones por las que el Ministerio Público ha sostenido hasta aquí la acusación de mi representado, en todo caso, quedan, evidentemente, en el orden interno del propio Ministerio Público. Nosotros sí creemos que solo puede responder a sostener y mantener en términos de coherencia interna, que desde luego no tiene transposición externa, que después de que mi defendido haya estado imputado en la causa en sede de instrucción durante más de 8 años y después de haber sido sujeto o sujetado a este procedimiento judicial, el fiscal ha mantenido, por razones, repito, de coherencia interna, porque no se me ocurren otras en un juicio cabal, esta acusación que, como ahora pondremos de manifiesto, y espero que con concisión, resulta absolutamente inconsistente e infundamentada. Es más, en rigor, el único título de imputación que a este letrado se le alcanza a contrastar que pudiera haber frente a mi representado, pues no es sino un título de imputación absolutamente extravagante en el orden etimológico de los canonistas medievales. Esa extravagancia, que no es sino una relación de amistad con una persona ausente en este procedimiento, pero que está detrás de todo este procedimiento, que es el señor Llorca, relación de amistad que con el tiempo terminó por revelarse una amistad peligrosa y absolutamente inconveniente.
pero ese juicio de valor solo cabe hacerlo desde una perspectiva de sesgo retrospectivo, evidentemente no en el orden de lo que era una relación de amistad que se remontaba y mucho en el tiempo en términos absolutamente ordenados y convencionales. De hecho, si hubiera podido estar aquí presente, el ausente señor Llorca, pues muy probablemente hubiera sido el principal testigo de defensa de mi defendido en el orden de la absoluta inconsistencia de las acusaciones o de la acusación por la que ha sido traído a las presentes actuaciones. Evidentemente eso es un constructo del todo punto imposible, pero no obstante, como ahora pondré de manifiesto, existen objetivamente elementos de juicio que pueden ser considerados por la Sala para poner de manifiesto esa ya denunciada incompatibilidad entre la acusación que sostiene el Ministerio Público, el material acusatorio del que el Ministerio Público ha podido servirse para sostener el título de imputación a mi representado y el propio principio de legalidad penal que viene dictado por la formalización típica, tanto en el ámbito objetivo como subjetivo, del artículo 301 del Código Penal. Permítame la Sala, en primer lugar, y con mucha brevedad, caracterizar mínimamente la persona y trayectoria profesional de mi representado. Su currículum vitae, obra unido a las actuaciones, y mi propio representado en su declaración como procesado ante esta Sala también se detuvo en ello. Mi defendido es un funcionario público español, es un funcionario público, actualmente ya clase pasiva, jubilado, que ha desempeñado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la función pública, como director del Colegio Español en Londres, desde el año 1976 al año 1986, como asesor de la Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, como asesor técnico del Consejo Escolar del Estado, como coordinador de los proyectos bilaterales entre España y Reino Unido a través del British Council, y que en el año 1994 solicitó una excedencia para incorporarse a la actividad privada, o no demasiado privada, en tanto en cuanto, como sabemos, las cámaras de comercio forman parte de la administración institucional. En el año 1994 se incorporó como secretario general de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, puesto que mantuvo hasta el año 2007. Esta referencia al año 2007 es importante, por lo que luego señalaremos en lo que es el iterim o el orden de las actuaciones relativas a las cajas de seguridad, que es el, digamos, elemento fáctico sobre el que se sustenta la acusación. Después del año 2007, mi defendido, o a finales del año 2007, regresó a España y estuvo trabajando en una empresa del grupo Prisa, Edutrade, dedicada a cuestiones educativas. Entre otros estudios, pues es máster en Politics en el London School of Economics, y vengo a mantener y sostener todo esto porque desde la perspectiva absolutamente superada e incompatible con un derecho penal democrático, que es la mal llamada doctrina del derecho penal de autor, sin embargo, sí que considero que en el orden del establecimiento de la presunción de inocencia, la caracterización bajo un presupuesto negativo de lo que es el derecho penal de autor viene en reforzar o puede reforzar ese orden de presunción de inocencia. Con ello quiero decir que esta trayectoria profesional, en modo alguno, se incardina o es cohonestable con alguien que se haya dedicado o haya podido dedicarse actuaciones fraudulentas en el ámbito material del delito de blanqueo de capitales. Es poco conciliable el orden de esa trayectoria profesional con un orden de actividad que pueda justificar objetivo descriptivamente y desde el punto de vista de la personalidad del autor la realización o la aproximación al orden material de ejecución de este tipo de conductas. Que por otra parte
se enmarcan, y esto está sobradamente probado y demostrado, en el orden de una relación de amistad entre mi cliente, entre el señor Fernández Bragado y el señor José Manuel Llorca Rodríguez, en lo que parece que es su auténtica identidad. Relación de amistad que, como mi defendido puso de manifiesto, se remonta a los años 70, cuando coincidieron en la Universidad Complutense como estudiantes, que se disipó en el tiempo, que se rehabilitó a mediados de los 80, cuando mi defendido era director del Colegio Español en Londres, y el señor Llorca apareció por allí, parece que para matricular a alguno de sus hijos en ese centro educativo. Y relación de amistad que se vino sosteniendo en el tiempo desde mediados de los 80, pues prácticamente hasta que esta causa los ha separado. Por más que el señor Llorca, desde el año 2004, había abandonado el Reino Unido, y al abandonar el Reino Unido se había roto esa relación de coincidencia entre ambos, que no han vuelto a verse desde el año 2005. Pero lo cierto es que la intervención y participación de mi defendido en lo que se refiere a su condición de autorizado second holder en la terminología anglosajona, en esas dos cajas de seguridad, la de Park Lane y la de Hampstead, a la que ahora me referiré, así como en la apertura de esa tercera caja de seguridad en el recinto de Park Lane, aquí con el también procesado señor Puget Llorca, solo puede enmarcarse en el ámbito de una continuada en el tiempo relación de amistad y confianza, de la que claramente ahora, bajo un sesgo retrospectivo, sí podemos afirmar que una de las partes abusó, y con mucho, de esa relación de amistad y de confianza. Las pocas digamos que los escasísimos asientos probatorios que se han causado en el curso de este plenario en relación con mi defendido ponen de manifiesto consistentemente esto que acabo de afirmar. Mi defendido, acogiéndome a lo que antes un letrado que me ha precedido en el uso de la palabra decía respecto del suyo, no es exactamente un satélite que gira en torno a una órbita al final de la galaxia, siendo que el Sol fuera foro filatélico. Es que está en otra galaxia. Sencillamente no tiene ni ha tenido nunca la más mínima relación ni con Fórum Filatélico, ni con el mercado de sellos, ni con la adquisición de sellos, ni con operaciones inmobiliarias para diversificar la actuación de Fórum Filatélico, etcétera, etcétera, etcétera. No lo conoce nadie, ni él tampoco conoce a nadie, salvo un conocimiento puramente ocasional de los procesados García Gómez y Daniel Puget, sobre los que ambos se han expresado en sus respectivas declaraciones. Esa relación de amistad entre mi defendido y el señor Llorca, pues había acreditada por don Juan Miguel García Gómez en su declaración como procesado, también por el señor Puget Llorca, que llegó a calificar a mi defendido como un amigo de la familia, y también por los testimonios de doña Lucía Valcárcel Ruiz y la que fuera secretaria del señor Llorca en su oficina de Londres, doña Susana von Picañol, en declaraciones testificales realizadas ante la sala los días 19 y 20 de diciembre del año pasado. Todos estos testimonios coinciden en que el vínculo que existía entre el señor Llorca y el señor Fernández Bragado era el propio, exclusivo y característico de una relación de amistad, y nada más. Incluso testigo tan relevante como la señora von Picañol viene en añadir más, esto es, que no conoce que existiera ninguna relación profesional entre mi defendido y el señor Llorca. Desde ese orden parece absolutamente incuestionable, que esa relación de confianza a la que el Ministerio Fiscal aludió en su informe, en el orden de justificar la acusación, y poniéndola en valor respecto de la relación de confianza que el señor Llorca también tenía con el procesado señor Ramán, solo cabe
cabalmente interpretarla en el orden de lo que es una relación de confianza personal, que es muy distinta de una relación de confianza empresarial. Sin que yo vaya a entrar, evidentemente, en nada que tenga que cuestionar la defensa del señor Amán, la relación del señor Amán con el señor Llorca, probado sobradamente y demostrado está, es una relación profesional en el marco de su actividad como trustee, si no queremos decir testaferro, del señor Llorca. La relación de mi cliente con el señor Llorca es estricta y exclusivamente el orden de una relación neta y genuinamente personal, que no puede confundirse con un entramado negocial que es el que está detrás de la presunta trama criminal que ha dado lugar a las presentes actuaciones. Muy brevemente me voy a referir a 3 transferencias a las que el Ministerio Fiscal hizo alusión en su informe final y a las que también hace alusión o hizo alusión en su escrito de acusación, por más que, como el propio Ministerio Fiscal puso de manifiesto tanto en su informe como en su escrito de acusación, están fuera del perímetro de la acusación y no forman parte del orden de la acusación. Bien, es así, pero también es verdad que el Ministerio Público se apoya en esas transferencias para situar el contexto de la imputación de mi representado, y bien es verdad que el Ministerio Público en su propio informe, a la hora de afrontar la que a mi modo de ver es imposible prueba o demostración sobre el conocimiento que pudiera tener mi representado del carácter ilícito de los fondos que obraban depositados en las cajas de Park Lane y de Hansted, si es que su origen era ilícito, porque eso, señorías, es otra cuestión sobre la que ni existe prueba directa ni indirecta, solo existe un indicio o una sospecha fundamentalmente retrospectiva. Bien, el Ministerio Fiscal sostenía que uno de los elementos, discúlpenme el señor fiscal, desde mi criterio de notable pobreza acusatoria, y uno de los elementos que podían justificar que mi cliente conociera el alcance ilícito de los fondos depositados en esas cajas es que en los años 2001, 2002 y 2005 había recibido transferencias de fondos procedentes de sociedades residentes o domiciliadas en Gibraltar. Bueno, sobre el presupuesto de que, llevado al máximo común denominador el criterio de la Fiscalía, pues todo negocio jurídico que tenga su origen en Gibraltar debe ser un negocio jurídico criminalizado, empezando por los que hacen las principales entidades de crédito financieras españolas, todas las cuales tienen representación y filiales en Gibraltar. Esas 3 transferencias fueron, entiendo que, debidamente explicadas por mi defendido en el acto de su declaración. Son transferencias, una de enero del 2001, proveniente de la sociedad Selberry, que parece ser que es una sociedad patrimonial del señor Llorca, que no está, digamos que vinculada a toda la trama societaria que deriva de Fórum Filatélico. Otra en marzo del 2002, también proveniente de esa sociedad, Selberry, la primera por importe de $30.000, la segunda por importe de 10.000, y una tercera, esta proveniente de Darrell, que sí que parece que es una sociedad vinculada a la trama que aquí se juzga, de noviembre del 2005. Bueno, me remito, en la medida en que el fiscal tampoco lo ha cuestionado, me remito a las explicaciones dadas sobre el alcance de esas transferencias por parte de mi defendido, la primera asociada a un poco menos que préstamo instantáneo, en tanto en cuanto la operación jurídica no llegó a consolidarse para adquirir, más bien extender, el lease de su vivienda en Londres, en tanto en cuanto, como la sala sabe, en el mundo anglosajón hay una neta separación entre lo que es la propiedad del suelo y la propiedad del vuelo, y quien tiene el vuelo no es propietario del suelo, que está sujeto a una suerte de censo reservativo, que es lo que era el lease. Mi cliente, de su amigo, el señor Llorca, en el año 2001, mucho antes de que accediera a esa condición de autorizado en las cajas, pues recibió
un préstamo en la medida en que le sobrevenía la oportunidad de ampliar el lease de esa vivienda en Londres, lo que suponía una revalorización de su valor. La segunda de las transferencias, ya se explicó, se refiere a trabajos de traducción, entre otros para una revista que entonces el señor Llorca parece que editaba en España, en el ámbito de lo que no se cuestiona, que era una actividad lícita. No pueden ser ilícitas todas las actividades desarrolladas por el señor Llorca a lo largo de su vida empresarial, denominada Farus. Y la tercera, de la que también dio razón el señor García Gómez, obedecía sin más a facilitarle la localización de un inmueble en Londres al señor Llorca para situar unas oficinas, de forma que mi cliente recibió esas cantidades a los solos efectos de transferirlas a los agentes inmobiliarios que tenían que intervenir en la operación y al surveyor, que es una figura anglosajona, que es el perito inmobiliario, que es el que se encarga de certificar cuál es la afectación de destino que pueden tener determinados inmuebles o precisamente el plazo de lease, el plazo de subsistencia de ese, digamos, arrendamiento del derecho de suelo, que viene en condicionar muy mucho el valor de las propiedades inmobiliarias en el ámbito británico. Bien, con ello, sencillamente, quiero poner de manifiesto que más allá de que tales transferencias están fuera del orden de la imputación del Ministerio Público, se trata de transferencias que son absolutamente razonables, tanto por sus importes como por sus causas, en el marco de una relación personal continua en el tiempo. Evidentemente no estamos hablando de las transferencias de fondos que en otros órdenes el Ministerio Fiscal ha analizado con absoluto detalle. No estamos hablando de transferencias de millones de euros o que alcanzan en su conjunto cientos de millones de euros. Estamos hablando de transferencias que son perfectamente explicables en el marco de una relación personal. Que proveniera de cuentas de una sociedad mercantil, pues de nuevo es una cuestión de sesgo retrospectivo. Es decir, quizá ahora uno podría establecer un juicio de sospecha de por qué el señor Llorca enviaba el dinero a su amigo para cuestiones puramente, absolutamente lícitas y en el orden de su relación personal, porque esas tres transferencias provienen de sociedades mercantiles y no de una cuenta del señor Llorca, porque esas sociedades mercantiles están domiciliadas en Gibraltar y no están domiciliadas en UK o en Reino Unido, en Holanda o en Portugal. Bueno, en realidad intentar extraer de ahí un indicio, siquiera sea contextual, en términos de representación acerca de que operar con sociedades establecidas en Gibraltar en los años 2001, 2002 o 2005 presupone o prejuzga que quien está detrás de esas sociedades es el cerebro de una trama delincuencial de alcance global, pues es dar un salto en el vacío que sería absolutamente inconsistente con las reglas más elementales de la lógica jurídica y de la tópica jurídica. Paso seguidamente a hacer un somero relato, en realidad todo está en las actuaciones. Lo hago en la medida en que pueda favorecer el propio trabajo de la sala. Ya al principio de mi intervención que en realidad lo que ha terminado por traer a mi defendido a esta causa son un conjunto de indicios de fatalidad sobre los que se termina construyendo un relato. Ese primer indicio de fatalidad pues fue la amistad con el señor Llorca y su reencuentro en Londres en el año 86. El segundo indicio de fatalidad cabría situarlo en las transferencias a las que me acabo de referir. El tercer indicio de fatalidad, este sí que está dentro del perímetro de la acusación formalizada por el Ministerio Público, tiene que ver con la incorporación de mi defendido como autorizado, como second holder, a dos cajas de seguridad que previamente habían sido abiertas, una por el señor, y esto es importante, señorías, una por el señor Llorca y el señor Amam, el 20 de abril del 2004, que es la caja de Park Lane. Me referiría a esta caja desde ahora como la primera caja de Park Lane, y otra, la caja de Hampstead,
en fechas muy próximas, 17 de abril del 2004, esta vez bajo la titularidad, tal y como consta en las actuaciones, de doña Andreina Madrid Camejo, que es la titular de esa caja, de acuerdo con el contrato suscrito en el 17 de abril del 2004 con el recinto de seguridad donde está ubicada esa caja. Doña Andreina Madrid Camejo, que por lo que tenemos entendido es una persona, o era una persona, con la que el señor Llorca mantenía una relación de análoga afectividad al matrimonio. Señora Andreina Madrid Camejo, que sin embargo, y ya sé, señorías, que el agravio comparativo no es un buen argumento en derecho, pero que sin embargo, pese a ser la titular de los fondos de la caja de Hansted, pues no ha sido llamada a este procedimiento bajo ninguna calidad ni condición por parte del Ministerio Público, lo que no deja de ser sorprendente, más allá de que presumo que detrás de ello habrá un criterio de economía procesal, porque siendo compleja la localización del señor Llorca, no sería menos compleja, quizá, la localización de la señora Andreina Madrid Camejo. Pero por lo que a esta defensa conviene e interesa, tengamos presente que la caja de Hansted es una caja de la que es titular la señora Andreina Madrid Camejo, en la que está autorizado el señor Llorca desde el momento de la firma del contrato y en la que posteriormente se autoriza como second holder a mi cliente, el señor Fernández Bragado. Esas dos cajas, lo acabo de decir, se aperturan en el mes de abril del año 2004 y es en el mes de febrero del año 2005, 10 meses después, en tanto que el señor Llorca en una cena le traslada a mi defendido que tiene intención de abandonar su residencia continuada en Londres. Mi defendido no tenía por qué sospechar, evidentemente, qué razones podía haber detrás de todo eso. Hoy podemos presumirlas, pero obviamente el señor Llorca, o por mejor decir, en el orden del conocimiento por parte de mi defendido, es evidente que no conocía, que es una verdad material, ni desde luego existe ningún indicio de que lo conociera, que sería una verdad procesal, que en último extremo es la que aquí nos interesa. Bien, esta es, ya lo he dicho, la tercera fatalidad, porque mi defendido acepta lo que su amigo le pide, nunca le instruye ni le impone, como ya puso de manifiesto en su declaración mi defendido, porque nunca ha sido subordinado ni empleado del señor Llorca, simplemente su amigo. Mi defendido acepta figurar como autorizado en esa caja, en esas cajas en las que pregunta qué hay, y lo que le responde el señor Llorca es que hay algunos documentos y algo de dinero, y que en el caso de la caja de Hansted son los ahorros de Andreina. Bien, la verdad material es que mi representado, en el curso del periodo que va desde el mes de febrero del año 2005 hasta el mes de octubre del año 2007, cuando se cierra la primera caja, cuando se apertura la segunda caja de Park Lane, en el periodo que va, repito, desde febrero del 2005 hasta octubre del 2007, que son casi 2 años y medio, no tiene más que 5 accesos a las cajas. Puede haber más accesos a las cajas, pero desde luego no hay prueba, ni puede haberla, no hay evidencia ninguna de que mi defendido haya accedido a las cajas, más allá de aquellos supuestos en los que ha reconocido, y ya reconoció expresamente en sede de declaración, en instrucción, que había accedido, y no precisamente en unas condiciones, digamos que muy favorables. Acababa de ser detenido a su llegada a Madrid y había pasado 2 días en los calabozos de la Audiencia Nacional, como por lo demás testimonian, que es lo único que testimonian, los registros de esos 2 recintos de seguridad. Esas 5 visitas a las cajas, esas 6 visitas a las cajas, no son 5, son 2 veces a cada una de las cajas, la de Park Lane y la de Hansted, a los efectos de renovar los contratos de las cajas que estaban depositados dentro. En una ocasión a la caja de Hansted, en el mes de septiembre del año 2007, a los efectos de entregar una cantidad de la que mi defendido no recuerda el importe, pero piensa que eran 2.000 o 3.000 libras al hermano de Andreina Camejo,
Y, por último, una última visita a las cajas, el 19 de abril del 2008, ahí a la primera caja de Parlén y a la segunda caja de Parlén, a los efectos de trasladar lo que había en la primera de las cajas a la segunda de las cajas. Este es el orden real y de evidencia procesal de la relación que a lo largo de esos casi 3 años, algo más de 3 años, mi defendido tuvo con las cajas. Con la salvedad de la apertura de la segunda caja de Parlén, el 25 de octubre del 2007, en la que aparecía como titular el señor Puget Llorca y mi defendido como autorizado por la razón que ya explicó él en su declaración y que yo me voy a limitar a postillar. Bien, el Ministerio Fiscal, en su relato incompleto de los hechos, pues no ha centrado que la caja de Hanstit era una caja que estaba abierta a nombre de la señora Camejo Madrid, que aparentemente no tiene ninguna relación con esta causa, por más que estuviera como autorizado el señor Llorca, por más que se pueda presumir que esos fondos fueran del señor Llorca. Y en segundo término, el Ministerio Fiscal tampoco, y esto está documentado y contrastado documentalmente en las actuaciones, tampoco ha tenido en consideración el porqué de la apertura de esa segunda caja de Parlén el 25 de octubre del 2007, que responde no a una iniciativa del señor Llorca en el orden de ocultar o encubrir la existencia de esa caja y de los fondos que hubiera en esa caja, sino única y exclusivamente a la probada circunstancia de que mi representado renunció a su cargo de secretario de la Cámara de Comercio de España en Londres mediante una comunicación que obra unida a las actuaciones de fecha 10 de septiembre del 2007 y que tenía efectos desde el 10 de noviembre del 2007 y que fue convenientemente recibida por el presidente de la Cámara a través de otro documento que también figura unido a las actuaciones denominado Termination of Employment de 11 de noviembre del 2007 y firmado por el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué quiero decir con ello? Que no hay ánimo de ocultación alguno, no hay ánimo de encubrimiento alguno en la apertura de esa segunda caja de Parlén, porque la apertura de esa segunda caja de Parlén responde única y exclusivamente a un hecho personal y propio de mi cliente, absolutamente ajeno y externo a la administración de los intereses del señor Llorca, que no era su inminente abandono de Londres para incorporarse a un puesto de trabajo en España. Y es por eso que mi cliente en aquellas fechas se puso en comunicación con el señor Llorca y es por eso que el señor Llorca, a su libre albedrío, pues decidió que su sobrino abriera una caja y que a esa caja se llevaran los fondos que hubiera en la caja primera de Parlén y en la caja de Hanstit, que por otra parte ya digo que la titularidad era de la señora Madrid Camejo. Y así se hizo el 25 de octubre del 2007, pocos días antes de que mi representado, en razón de su renuncia al cargo de secretario general de la Cámara de España en Londres, abandonara Londres en el mes de noviembre del año 2007. Lo que sigue, pues, la sala lo conoce perfectamente, y es que en el mes de abril de 2008, con ocasión de una visita a Londres, mi representado cerró la primera caja de Parlén y trasladó lo que había dentro de esa caja a la segunda caja de Parlén, y respecto de la caja de Hanstit, sencillamente es que no hizo nada, y al no hacer nada, pues tanto los fondos que allí había como los contratos de depósito que allí había, los que concernían a la señora Camejo Madrid, al señor Llorca y a él como second holder, pues allí permanecieron, y permanecieron hasta el 20 de noviembre del 2008 en el caso de la caja de Hanstit, y el 4 de diciembre del 2008 en el caso de la caja de Parlén, cuando se produjo la incautación del contenido de esas cajas en razón de una actuación de la Policía Metropolitana de Londres
de mayor alcance que el de la intervención de esa caja. Era una operación de blanqueo de capitales en la que se intervinieron múltiples cajas, ¿no? De lo que mi defendido no alcanzó a tener noticia hasta que la Policía Metropolitana de Londres, el 11 de febrero del 2009, en tanto en cuanto su nombre figuraba como autorizado en las cajas, se puso en comunicación con él, le puso de manifiesto las cantidades económicas que se habían incautado en las cajas. En la de Park Lane, en la segunda caja de Park Lane, 53.000 euros y 20.000 francos suizos. En la caja de Hampstead, 240.000 euros, de manera que, como se ve, la más importante de las cantidades estaba en la caja de Hampstead, no en la segunda caja de Park Lane. Y mi defendido ahí se limitó exclusivamente a poner de manifiesto a la Policía Metropolitana de Londres que él no tenía, no era titular, era propietario de nada que hubiera en las cajas y que por consiguiente se le diera a los fondos incautados el destino que legalmente fuera previsto. Fue entonces precisamente, y no como sostiene el Ministerio Fiscal, diré que desde un criterio puramente voluntarista acusatorio, fue entonces que mi defendido alcanzó razón de la existencia de los problemas judiciales del señor Llorca, en la medida en que la comunicación dirigida por la Policía Metropolitana de Londres se hacía expresa alusión al señor Llorca y a su condición de denunciado en una instrucción penal en España por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales. Es entonces cuando además mi defendido se interesó por qué pasaba con el señor Llorca, y es que el vicepresidente de la Cámara, como él declaró, el señor Abando, le dijo que sí, que había tenido algún problema judicial pasado en España y que le habían absuelto, que es lo que coherentemente declaró también mi defendido en la declaración prestada ante el juez instructor. Es decir, cuando mi defendido alcanza cabal conocimiento de los problemas judiciales del señor Llorca es con ocasión de la comunicación que le dirige la Policía Metropolitana de Londres informándole de la incautación de las cajas, y estamos situados en el mes de febrero del 2009. Luego será que con ocasión de un viaje a España en abril del 2009 fuera detenido y prestará declaración de instrucción ante el juez instructor. Voy terminando, señorías. Decía al principio de mi intervención que existe una manifiesta relación de conflicto entre los hechos que se le imputan a mi representado y el material acusatorio que existe en la causa con la aplicación del artículo 301 del Código Penal en cualquiera de los dos redactados que bajo el principio de ley más favorable podrían traerse a los efectos de establecer el enjuiciamiento. En rigor, y creo que nuestra defensa es simple, porque los hechos que se le imputan a mi defendido son manifiestamente inconsistentes. Pero en rigor llamo la atención de sus señorías, y sin perjuicio de que ni siquiera esto sea necesario, este letrado tiene muy serias dudas acerca de que la conducta que en definitiva se imputa a mi representado, que es la de figurar como autorizado en una caja de seguridad, en varias cajas de seguridad, en la caja primera de Park Lane, la caja segunda de Park Lane y la caja de Hampstead. Tiene serias dudas de que constituye una conducta típica del artículo 301 del Código Penal. Tiene serias dudas de que constituye una conducta típica, desde luego, a tenor del dictado del artículo 301 de la Ley Orgánica 15/2003, que, como la Sala sabe perfectamente, constreñía o limitaba los verbos típicos a adquirir, convertir o transmitir. Luego, en la reforma del año 2010, se incorporaron, además, los verbos de poseer o utilizar. Bueno, poseer, evidentemente, quien figura como autorizado en una caja de seguridad tiene una relación posesoria. Pero, desde luego, creo que ni tiene un título de dominio al amparo de lo que era la redacción del artículo 301 de la Ley Orgánica 15/2003,
ni ha convertido nada, ni tampoco ha transmitido nada, o por lo menos no ha transmitido nada en el orden de lo que es el ataque al bien jurídico, como seguidamente pondré de manifiesto, y en el único acto de disposición que mi defendido ha reconocido, y no existe prueba de que hubiera ningún otro, que es